Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, tratando de dar secuencia a la epístola de los Gálatas y este estudio que hemos tomado con el propósito de erradicar algunos vicios, males que lastimosamente todavía se cometen dentro de algunos líderes cristianos y que tratan de meter, de imbuir dentro de la iglesia del Señor Jesucristo elementos que no deben de estarse gestionando. Nos quedamos la última vez que nos reunimos con el propósito de hacer un panorama general del por qué la ley existió o existe. Existió en el sentido de vigencia, de fortaleza, de aplicabilidad para toda la humanidad. Sabemos todos que el pueblo de Israel está regido por la ley, que está viviendo por la ley y que aunque no la cumplen del todo, vendrán tiempos en los que de nuevo se reanudará todo el elemento que tiene que ver con la forma de vida de la religión judía. Y existió como aquel ayo, decíamos, como aquella nodriza que guía al menor, que guían al menor para que éste llegue a la adultez. Y eso fue lo que hizo la ley, llegar al pueblo de Israel y toda la tierra al momento propicio en el que sería revelada la gracia divina por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que viene Jesucristo, aquella ley ya no es vigente para todos aquellos que entramos a la esfera de la salvación en Cristo Jesús. Y en eso nosotros, por supuesto, debemos de estar claros, evidenciados, que aquel que está sujetándose o desea sujetarse a la ley, sin duda se está esclavizando, está llegando a estar sujeto a aquella ley. Pero aquel que está en la gracia está libre de la ley. Aquel que está en la gracia es proclamado hijo de Dios. Y es precisamente de lo que estaremos tratando esta noche. ¿Por qué? Porque una vez hemos sido libres de la ley, nosotros podemos clamar al Dios Todopoderoso. Abba, Padre, nos ha dado Dios la capacidad de ser hijos y cuando ya somos hijos también herederos de las promesas de nuestro Dios. Así que el escritor sagrado en el capítulo 4 lo que comienza a hacer es plantear siempre la misma situación, pero desde una metáfora, desde una perspectiva que es necesario que nosotros comprendamos para apoyar claramente y evidentemente todo lo que hemos estado desarrollando hasta este momento. Así que les invito en el amor de Cristo Jesús que abran la escritura ya en Gálatas capítulo 4, que es donde estaremos comenzando ahora a cifrar el conocimiento de la palabra de Dios, y veamos el versículo 1. Allí dice: pero también digo, es decir, noten ustedes ese pero también digo, es decir, esto es una añadidura, es algo que complementará lo que se había estado trazando en las sesiones anteriores y por supuesto en lo que él lleva escrito acá en Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A ver, es evidente que hemos estado diciendo que el que está sometido a la ley está sujeto a la ley, está determinado por la ley y debe cumplir absolutamente todos los aspectos que la ley requiere, que la ley determina, que la ley desea. Ya dijimos claramente que el que hace todo lo que la ley indica vivirá por esto, pero el que no lo hace será maldito. Así que él lo que está usando es ahora esta metáfora en el sentido que aquel niño que está sujeto a la ley, porque como niños estuvimos metidos toda la humanidad dentro de la ley, especialmente el pueblo de Israel, pero cuando estábamos ahí éramos niños que no podíamos heredar todavía la bendición de Dios. Pero en tanto, dice el escritor sagrado, en tanto que el heredero, aunque sea el heredero, aunque sea el dueño de todo, aunque tenga la disponibilidad de todo, en tanto él, dice, es pequeño, de nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque aunque él quisiera hacer muchas cosas, no las puede hacer porque hay
un esquema tutorial que lo restringe hasta que haya o llegue a la edad que los padres han señalado, en las que éste tendrá plena libertad de elegir, de decidir y de hacer uso de la herencia. Así que la promesa de Abraham que fue dada, que no se rompe con la ley, sino es confirmada la promesa en Jesucristo y abre la posibilidad para toda la humanidad, en tanto no venía Jesucristo, todos estaban sujetos a la ley y como eran sujetos a la ley y no tenían libertad para entrar a la gracia, estaban allí y en nada diferían con el esclavo, que no tenía derecho a nada sino hasta llegar a la edad correspondiente, que lo dirá acá, sino que está bajo tutores, dice el verso 2, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. No puede hacer mucho. En nada difiere el esclavo porque no puede gobernarse o autogobernarse, no puede dirigir todo lo que es propio, porque los tutores, porque aquellos que se encargan de su salud, que se encargan de su vida, van a dirigir todos los aspectos de su vida. Todos los aspectos que implicaban no solo en la determinación educativa, sino también en la educación alimentaria. Todo lo recibía aquella persona bajo los lineamientos de tutores y curadores. Así que en tanto no venía la gracia, en tanto no se manifestaba Cristo, el pueblo de Israel y todos aquellos que veníamos en el mundo transitando no podíamos tener libertad verdadera. Éramos como el esclavo, no teníamos decisión. Y porque esa ley se volvió la tutora, la curadora del pueblo de Israel, que le guía hasta el momento en que se manifestará Jesucristo. Entonces, el escritor sagrado ya ha desarrollado eso en otras palabras anteriormente, pero ahora vuelve a afirmar, no, mientras existió la ley de plena vigencia, no había libertad para obtener la promesa. Es Jesús viniendo, Él se encargará de abrir la promesa para toda la humanidad, pero aquel que se quiere estar sujeto a la ley, este estará siempre restringido a ese tutor y no podrá heredar por más que lo desee. Quiero ejemplificar esto. Cada vez y toda vez que una persona se sujeta de nuevo a la ley, busca alguna situación de la ley, un articulado de la ley, un mandamiento de la ley para ponerlo a cumplir en su vida, este se está volviendo a poner bajo el tutor, bajo el curador y no está teniendo u obteniendo la libertad para hacer uso de la herencia de aquella promesa que Dios había dado. Entonces, veamos. Dice acá, verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros también, cuando éramos niños, eran los rudimentos del mundo. Los rudimentos son aquellas situaciones más simplistas, aquellas reglas que se dictan, que están de acuerdo a la forma de vida de todo el sistema en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor sagrado? Todos nosotros. Cuando éramos niños no podíamos hacer. Mírenlo ahora mismo. Vean a sus hijos, a los que tienen hijos de dominio. Mientras sus hijos están allí, los padres le dicen qué comer, cómo vestirse, a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Y restringimos a los hijos de tal manera que ellos no tienen una decisión particular, una decisión por ellos mismos, y cuando más bien ellos quieren mostrar el querer hacer algo por sí mismos, la mayoría de veces se les restringe porque deben de pasar por la aprobación nuestra, por la aprobación del tutor. Si el tutor no está de acuerdo con lo que el niño quiere hacer, lo restringe y evita que haga aquello que quiere hacer. Ese es el ejemplo que está dando. Nosotros mismos de niños lo sufrimos. Los rudimentos del mundo decían que el niño no tiene pensamiento, que el niño no debe ser tomado en consideración, que al niño no hay que oírle, y dicho de paso,
hay que tener cuidado con eso, porque en la actualidad todavía hay personas que vulneran a los niños y los anulan en la sociedad y no les escuchan, no les oyen sus necesidades, y aquellos niños son niños que no se pueden desarrollar adecuadamente porque todavía está la mano del tutor, la mano de aquel que le cura, aquel que dispone sobre su vida y no le deja hacer absolutamente nada. Y por eso es que cuando un adolescente llega a determinada edad donde él se siente ya completo, aunque todos sabemos que le hacen falta, de ahí el nombre o título de adolescencia, que adolece de cosas, aquel niño se quiere liberar y comienza en conflicto a mostrar un franco y abierto problema, conflicto con las disposiciones paternas, porque él siente que él debe ser ya libre, pero no lo será sino hasta la edad señalada. En nuestros países en la actualidad, los 18 años, aunque sociológicamente se cree que hasta los 21 años esta persona estará con características mucho más serias para enfrentar la vida. Así que el escritor sagrado está señalando claramente que la ley, la situación de permanecer bajo la ley nos pone bajo tutores, nos pone bajo curadores, y el heredero no puede heredar por más que quiera. Así también cualquiera en la actualidad de la iglesia que quiera sujetarse, someterse a disposiciones de la ley, se está sometiendo a tutor, a curador, no es maduro, no puede heredar. Hereda aquel que es libre del tutor, que es libre de los curadores, porque ha llegado el tiempo de la revelación, ha llegado el tiempo de encontrar, sí, de encontrar la bendición para entrar a aquella gracia. Nosotros también, el ejemplo natural lo muestra. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el tiempo propicio para que fuésemos libres de los tutores, de los curadores. Ya no éramos niños, el tiempo se cumplió. Ahora Dios manda la revelación, manda la manifestación de su Hijo Jesucristo, y Él nace de mujer, sí, y pone dos circunstancias muy importantes el escritor sagrado. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué se menciona esto? Nacido de mujer porque circunscribe a una vida totalmente humana. Pero también nacido bajo la ley porque todos aquellos rudimentos que esclavizaban al individuo, que sujetaban al individuo para cumplir absolutamente todos los detalles de esa ley, él debía de enfrentarlos. ¿Por qué debía de enfrentarlos? Porque él será el que libere. Y para liberar de la ley, la única manera era cumpliéndola de manera completa. Jesucristo, por eso, vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla. Se lo dijo a sus discípulos: no consideren ustedes que yo he venido a abolir a la ley ni a los profetas. No he venido a abolir la ley. He venido a cumplirla. Es decir, que desde que nace el Señor Jesucristo hasta que es muerto en sacrificio por nuestros pecados, la idea de su ministerio fue dar cumplimiento absoluto a la ley para que fuésemos hechos libres de esa ley, de los tutores, de los curadores que había puesto esa ley para que pudiésemos heredar la promesa, la bendición de aquella promesa dada a Abraham y que Jesucristo abriría. Entonces, cuando se dio el cumplimiento del tiempo, de la edad, de la edad de los tiempos, cuando era necesario, era propicia la manifestación de Jesucristo, Dios envió a su Hijo para que nos libertara, sujeto a la humanidad nuestra, pero también sujeto a las disposiciones de ese curador, de ese ayo que tomó de la mano al niño hasta llevarlo a la madurez para esperar el tiempo de la bendición. Entonces,
¿para qué vino Cristo? Dice ahí, verso 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Cristo aparece para dar cumplimiento a la ley, pero también en ese cumplimiento nos redime. La redención, que es un tema importante, debemos de unirla un poquito a la enseñanza que se hace teológicamente de el Goel, el que redime. En Israel, la persona que veía a sus familiares estar sujetos, endeudados o esclavizados, venía y los liberaba, pagaba el adeudo, pagaba lo que ellos debían, y esa persona era considerado un Goel, alguien que aparecía para liberar. Esa liberación le daba redención a las personas, porque le redimía, los liberaba absolutamente de las condiciones que había estado rigiéndoles a lo largo de la vida. Entonces, Cristo aparece bajo la ley para cumplirla, con todas las caracterizaciones humanas para que se viera que se podía cumplir la ley. Pero eso lo que traía era un efecto de redención liberador para todas las personas que creyeran, que siguieran los pasos de Jesucristo. Por eso dice ahí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, la redención nos va a llevar hacia la adopción. Una vez libres de la ley, podemos ser adoptados por Dios. Una vez descargados de los rudimentos de la ley, de todas las situaciones que la ley enmarcaba, ahora podemos nosotros entrar a ser hijos de Dios. Y por eso también en el verso anterior dice, acá Dios envió a su Hijo, porque es su Hijo el que nos redime, porque es su Hijo el que abre la posibilidad que nosotros seamos hechos también hijos de manera adoptiva. Y el término adopción, que es muy reconocido dentro de nosotros, implicará que aquella persona que no era hijo sea considerado hijo con todos los derechos, beneficios, pero también con todas las obligaciones que implica el pertenecer a la familia que le está adoptando. Entonces nosotros, Cristo cumpliendo la ley, nos redime y nos permite entrar a la adopción. Vea eso. Si yo, habiendo sido adoptado, habiendo sido redimido del ayo de los curadores, de la ley, trato de volver a esa ley, a esos ayos, yo entonces estaría menoscabando, menospreciando la labor que hizo este Redentor Jesucristo. Si yo voluntariamente me impongo el sujetarme a la ley, y que estaría sujeto a toda la ley y sería maldito si no cumplo toda la ley, y no podría vivir por ella si no la cumplo toda, estaría rechazando a Jesucristo. Y eso es precisamente lo que hacen muchas personas, lo que hacen muchos individuos en la vida. Menoscaban, menosprecian, rechazan a Jesucristo por estar en artilugios de los curadores, en artilugios del ayo, de la nodriza, para que ellos crean que su salvación la pueden tamizar, la pueden llevar de acuerdo a estos artilugios. Pero Cristo nos ha hecho libres, y entonces podemos ser adoptados hijos. Versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Cuando nos dio la posibilidad, Cristo, habiéndonos redimido, habiéndonos dado esa posibilidad de ser hijos, nos da la posibilidad y envía al
Espíritu Santo a nuestros corazones para que ya podamos clamar Abba Padre. De tal manera que la caracterización, la razón, la esencia del por qué nosotros podemos decir que somos hijos de Dios es porque en medio nuestro está el Espíritu Santo. Y por ese Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre. Abba, que es un término arameo que significa padre, pero un padre con cariño. Y nosotros debemos clamar Abba Padre porque en nuestro corazón ha sido derramado el Espíritu Santo. ¿Cuándo es derramado el Espíritu Santo en nosotros? En el momento que confesamos a Jesús, que reconocemos a Jesús como el Señor, como el Salvador, como resucitado entre los muertos, cuando nosotros lo reconocemos como nuestro particular Salvador. En ese momento nosotros somos hechos hijos adoptados, clamamos por el Espíritu Santo, Abba Padre, y dejamos de estar sujetos a cualquier situación tocante, atinente a la ley. Hemos sido hechos libres porque somos hijos, ya la ley no tiene correspondencia, no puede estarse metiendo dentro de nuestra vida. La ley, hermanos amados, hermanas amadas, amigos, amigas, por favor, ninguna situación de la ley le puede salvar porque usted es hijo, es adoptado por la presencia del Espíritu Santo en su corazón cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, claro. Has sido libre, ya no debes de estar sujeto a la ley, ya no puedes estar sujeto a la ley y por tanto no estás sujeto a ayo, no estás sujeto a guía, no estás sujeto a curador, estás libre de la ley y ahora estás dispuesto para la gracia de Dios. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ya acá ya se sale aún del esquema de la promesa hecha a Abraham. Aquí se abre el escritor sagrado a decir que somos herederos de Dios, es decir, con todas las promesas que Dios ha hecho, y eso es solamente por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nosotros alcanzaremos todas las ricas y abundantes bendiciones que en Efesios dirá el escritor sagrado, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Es decir, alcanzamos la herencia mucho más potenciada de lo que se pudo haber entendido para Abraham, mucho más potenciada que lo que podían haber estado esperando los israelitas en el tiempo de la ley y esperando al Mesías. Mucho más grande que lo que nosotros a veces comprendemos, porque todas las bendiciones celestes en Cristo Jesús son en nuestra vida, por la adopción que Cristo nos otorgó, que Cristo cedió, que Cristo permitió por medio de la redención de nuestras vidas, habiendo cumplido la ley, habiendo estado circunscrito humanamente a toda la ley, nos libera, nos libra de la ley porque Él la cumple y nos da la bendición de ser hijos. Entonces, podemos concluir, queridos hermanos y hermanas, que una vez hemos sido libres de la ley, ahora podemos clamar, Abba Padre. Podemos decir, bendito sea el Dios verdadero, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que en su misericordia envió a su Hijo para redimirnos de la ley. No debemos, no podemos estar sujetos a la ley. Y entonces, en el amor de Jesús, no volvamos a esos rudimentos. No deseemos tutores, no deseemos curadores, deseemos esa libertad espiritual que nos ha dado Jesucristo al redimirnos del pecado de condenación, pero también de la ley. Y habiendo dicho esto, hermanos amados y hermanas, yo espero en el amor de Jesús que hayamos aprendido algo, que verdaderamente hayamos crecido ya al estar observando esto,
hayamos crecido y hayamos desarrollado tal convicción que busquemos una vida que cumpla el Evangelio, la palabra de Dios revelada, sin estar buscando elementos de la ley, porque ya somos hijos. El Espíritu Santo está derramado en nuestros corazones, podemos clamar Abba Padre, y eso nos da acceso directo al Dios verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayas aprendido algo. Quiero orar por ustedes. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, ruego que tu misericordia y tu fidelidad sea sobre cada uno de nosotros. Y gracias, ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad a la cual nos habéis llamado. Esa libertad que nos da la esencia, la oportunidad de estar bajo tu cobertura, bajo tu sombra, bajo tus alas, de tener la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, por el amor de Jesús, a no estar tratando de volver a esos tutores, a esos curadores, que simbolizadamente y metafóricamente los habla el escritor sagrado respecto de la ley. Ayúdanos a estar verdaderamente en tu gracia, sin menoscabarla, sin reducirla, sino siempre agradecidos con nuestro buen Señor Jesucristo. Gracias por llenar nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Nuestro corazón, nuestra vida está lista, dispuesta para que ustedes continúen aprendiendo. Pero si algo debemos de ser ahora es humildes para ir desechando todo aquello que no traza la palabra de Dios. Se requiere valor, porque muchas personas no dejan las cosas por vergüenza, porque no quieren que nadie se dé cuenta que han estado equivocados. Pero la Biblia es liberadora. Que esa libertad sea con ustedes, que esa libertad sea en nosotros, que seamos libres siempre por nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un hermoso privilegio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.